Ya nuevamente, señores, señoritas estudiantes, por favor. Estamos listos. Ya. A ver, como es una nueva hora de clase, una otra materia, entonces, y como miré que algunos compañeros se estaban conectando en la hora de clase, una vez que yo inicié, voy a tomar nuevamente el registro de la asistencia. Entonces, por favor, les pido que enciendan la cámara, por favor, y atentos, por favor, a la lista. Señor Samuel Alvarado. Ahí está. Señor Marco Chango. Presente, general. Listo. Señor Jimmy Choice. Señorita María Fernanda. Un poco. Señor Eric Freire. Presente, ingeniero, disculpe. Así está. Presente, ingeniero. Ya. La parte final, sí, queda un momento, señorita María Fernanda. Señor Elvis. Ok, ingeniero. Presente, ingeniero. Listo, señor William. Presente, ingeniero. Listo, señor Andy Romero. Presente. Listo, señorita Valeria Villamar. Presente, ingeniero. Señor Anthony Bisueta. Ingeniero. Señor Kevin Zamora. Yo. Listo. Señorita Tumes Mayerly. Presente. Y señorita Jimena. Presente. Ya no está Jimmy y Frank Samuel no está. A ver, permanezcan encendidas, por favor, las cámaras. Les voy a tomar la foto de evidencia o captura. Y ya, a ver quién me falta. Ya, ahí sí los puedo mirar a todos. A ver, esperen un momento. Listo. Vamos a iniciar. Eh, Voy a compartir la presentación. De igual manera, como en la asignatura de gerencia en finanzas, bueno, en finanzas tenemos dos actividades. Tenemos dos trabajos. Miré que también, bueno, no tengo enviados algunos estudiantes. Tres trabajos, tres estudiantes no han enviado. Sí, entonces les pediría a tiempo, por favor, que envíen los trabajos, aunque sea por último retrasado. Obviamente, como les dije, no va a tener la misma ponderación, la misma calificación, pero sí es necesario que lo envíe. ¿Sí? Quisiera que tengan novedades al final. A ver, ¿dónde está? A ver, voy a compartir. Ya, ahí se puede mirar ya en sus pantallas, sus dispositivos. ¿Sí?
Ya, este video sí lo miramos, ¿verdad? Referente al valor presente y al valor futuro. No sé si estábamos hasta aquí. Entonces, hacíamos referencia, o alguien me puede recordar qué era el valor presente, qué entendíamos como el valor presente. A ver, ¿qué era el valor presente? ¿Alguien se acuerda? En el valor presente decía que era un valor, o sea, el valor que se posee al momento, un valor determinado o destinado para ahorrar o para la inversión. Y el valor futuro, uno de los ejemplos es lo que hacemos con respecto a la cesantía, que estamos guardando un dinero para nuestra jubilación. Podría decir que es un valor futuro. Perfecto. Sí, esos ejemplos son muy buenos. Entonces, hacíamos referencia al valor presente que consistía en realizar la actualización de los pagos y cobros de una operación, es decir, de ese momento, el flujo de efectivo. Bueno, como objetivo de poder tener conocimientos con respecto a la vialidad de los proyectos, en este caso si hablamos de proyectos empresariales, estimando los diferentes flujos de caja. Esto quiere decir las entradas y salidas del dinero en efectivo que posee una empresa para poder hacer frente al proyecto al que están trabajando. En este caso, los flujos, los diferentes flujos de efectivo que se tiene en cuanto al ingreso, a la salida, ya sea por los gastos, por los ingresos, las ventas que se tienen, que se presentan dentro de una institución, dentro de una empresa. Cuando se quiere ampliar algún producto o un espacio tal vez específico de la empresa o adquirir maquinaria, entonces en función de este valor que se tiene en ese momento, pues se lo hará en este caso algún tipo de eh, estudio o algún tipo de cálculo para saber qué porcentaje tal vez puede tener o no de rentabilidad o con ese porcentaje de dinero, ¿sí? Con ese porcentaje de flujo, ese valor. Entonces, al valor actual, o lo llamamos valor presente, una de las dos es válida, ¿sí? Es utilizado para realizar diferentes valoraciones sobre las diferentes opciones de inversión que se tengan. Tal vez si yo pretendo tener algún tipo de rentabilidad o una suma de dinero en específico, entonces primero tendré que saber cuál es la cantidad que tal vez en este momento necesite para invertir y obtener o poder alcanzar ese nivel, esa cantidad deseada o esa cantidad de rentabilidad, ¿no? Calculando correctamente el valor actual neto, el BAM de distintas inversiones, vamos a conocer cuál de ellas vamos a obtener una mayor ganancia, es decir, con qué valor actual tal vez se puede tener o alcanzar un nivel de ganancias mucho más elevado, ¿sí? También nos dice que es la forma de valorar activos, cuyo cálculo es es el descontar el flujo futuro en base a una tasa de rentabilidad ofrecida por alternativas de inversión comparables, denominada costos de capital o tasa mínima. Bueno, para mayor explicación, ahí está la forma en donde tenemos el valor actual, que es igual al valor futuro, sobre 1, que es una constante, por el interés sobre el n, que es el número de periodos. Entonces, eh, quedaríamos con esa fórmula para el valor actual. Y para el valor futuro, antes de ello definir, en este caso, ¿qué sería el valor futuro? Nos dice que hace referencia a la cantidad de dinero o de flujo en efectivo que podrá alcanzar una inversión en una fecha futura al ganar interés a una tasa de interés. En este caso puede ser simple, puede ser compuesto. Sí, no únicamente puede ser ganar interés o puede tener, en este caso, una rentabilidad o, como lo dice aquí, puede tener un interés dependiendo cuál sea el tipo, en este caso, de inversión. Es el valor alcanzado por un determinado capital
al fin de un periodo determinado, es decir, al final de un tiempo específico, de un número de años o dependiendo del periodo, puede ser en meses o en años, va a alcanzar un valor futuro, es decir, si tenía una inversión inicial al cabo de cierto tiempo, ¿qué valor tal vez puede alcanzar a tener? ¿Sí? Entonces ahí hacemos referencia, ¿no? El 120, por ejemplo, son cuotas o valor iniciales, pero ¿qué pasa con el transcurso del tiempo? ¿Sí? Y mucho más si ese tiempo es prolongado, es relativamente medio o largo. Entonces, ¿qué o cuál será el valor futuro? Entonces, para determinar este valor futuro, nos dice que debemos conocer el valor actual, ¿sí? El valor actual por 1 sería la constante más el tipo de interés por n, es decir, el número de periodos al que se lo pretende llegar a calcular cuál sería el valor futuro. Entonces, ¿qué es el valor actual y valor futuro? Nos dice que dentro del valor presente de una inversión es cuando calculamos el valor actual que tendrá una determinada cantidad que recibimos o pagaremos, ¿sí? Eso es muy importante. A su vez podemos recibir o si hablamos tal vez de un préstamo, entonces será que cancelaremos, que pagaremos en un futuro en un periodo acordado, es decir, en un tiempo, sean meses o años, de acuerdo al tipo tal vez de situación en la que se encuentre. Y el valor futuro es el valor alcanzado en un determinado, por un determinado capital al final de un periodo de tiempo, en este caso, determinado. ¿Sí? Entonces, un dólar vale más que un dólar, hoy vale más que un dólar mañana. Sí, son diferentes, en este caso, pues una frase que puede ser usada en diferentes ámbitos, en diferentes sectores. Sí, en el caso cuando se requiere hacer tal vez una inversión, ¿sí? ¿Qué pasa en un futuro? ¿Sí? Si esa inversión tal vez que yo realicé, con el tiempo voy a tener mayor rentabilidad, voy a tener un incremento tal vez en adquisición de un bien, entonces con ello puedo producir más productos o mejorar el servicio, entonces por eso hace referencia, ¿no? Un dólar vale más, perdón, un dólar hoy vale más que un dólar mañana, entonces puede ser que en el futuro, entonces para eso se pretende realizar el cálculo tanto del valor presente y valor futuro y mucho más dentro de los proyectos de inversión, proyectos relacionados a flujos, a decir, a pretender si vaya a tener o no una rentabilidad. Entonces, dentro del valor presente y valor futuro, hacemos mención que parte de un flujo, parte de un dinero, que a su vez puede ser dos opciones, o gastarlo o ahorrarlo, ¿sí? Entonces, partiendo de una persona común, tiene estas dos alternativas tal vez. Si lo gasta, en este caso, pues ya no podrá tal vez tener un beneficio tal vez a futuro o tal vez el beneficio sea instantáneo. O a su vez, si decide ahorrarlo, pues puede tener en este caso depósitos en un banco, una deuda, es decir, una letra o bonos o obligaciones que pueden tener en este caso un tipo de interés, los bonos de empresas u otros instrumentos según se estudie. En este caso, cuando se opta por la decisión tal vez del ahorro, es donde viene este tipo de cálculos de saber qué pasa si yo ahorro cierta cantidad de dinero, qué pasará en el futuro, qué porcentaje tal vez me puede dar de rentabilidad, de intereses que pueden generar en este caso un beneficio o cuando tenemos una deuda, a qué porcentaje de interés voy a pagar y cómo está, en qué periodo de tiempo voy a alcanzar a cubrir esa deuda, ¿no? Entonces, para el valor presente o valor actual que lo denominamos, tenemos valor actual es igual a valor futuro sobre 1 más I por N, que ya lo revisamos. Bueno, en donde tenemos la V y la A va a ser valor actual o valor presente, ¿sí? Esos son términos similares. Y la V y la F va a representar el valor futuro, ¿sí?
La I va a representar el tipo de interés y N el plazo de inversión. En este caso, cuando hablamos de un flujo, ¿sí? Cuando hablamos únicamente de un flujo, es decir, solo de un valor futuro o solo de un valor actual. Pero, ¿qué pasa cuando recibimos varios flujos de dinero? O sea, no únicamente estoy haciendo referencia a un valor actual o solamente a un valor futuro. Entonces, ahí tenemos de igual manera la fórmula. Entonces, el valor presente o valor actual es igual a un flujo inicial más, en este caso, el flujo uno, en donde vamos a tener ahí de igual manera, ¿no? La misma representación, la misma fórmula sobre 1 más R, en este caso no va a estar elevado acá, estaría elevado a 1. Pero si nosotros hacemos la parte lógica, cualquier número elevado a 1 va a dar el mismo resultado, entonces por eso no está 1. Más el flujo 2, en este caso es igual. Lo único que va a variar aquí, como hablábamos de N plazo de inversión, entonces hablaríamos de otro periodo y así de los periodos que haga referencia al ejercicio, ¿no? En donde FI van a ser los flujos que pueden ser, empezar de hecho desde el flujo inicial, desde 0 hasta 1, 2, 3, hasta el flujos que haga referencia el ejercicio, ¿no? Entonces, eso tenerlo presente, ¿no? Cuando habla de diferentes o varios flujos de inversión, varios flujos de dinero, ¿sí? Cuando habla de varios flujos, entonces ahí podemos aplicarlo esa forma, ¿sí? Y la fórmula de valor futuro, que la revisamos en donde tenemos. Alguien levantó la mano, ¿sí? Le escucho. Elvis, Ingeniero, una pregunta. claro, Una pregunta, dígame. ingeniero. ¿La fórmula anterior no tiene nada que ver con el BAN o es esa fórmula? Ya, el valor actual. Ese, ¿verdad? Sí, exacto, esa de ahí. ¿Es Ya. la fórmula del BAN o no? No, ¿O es este es otra? únicamente solo del valor actual. Sí, ya vamos a revisar más adelante la fórmula del valor actual neto. Sí, la fórmula donde ahí sí nos habla de varios flujos, de hecho, eh, en varios plazos de inversión o periodos de tiempo. Sí, sí vamos a ver. Pero este únicamente es el valor presente. Ya cuando hagamos eh, ejercicio también lo vamos a entender un poco más, ¿sí? Pero si hablamos de varios flujos, entonces aplicaríamos esa forma, y para que no se confunda, ¿sí? Y cuando hablamos de valor futuro, pues, bueno, aquí está únicamente igual la explicación, es decir, cuál es la interpretación de las siglas de la fórmula que tenemos ahí, ¿sí? Bueno, ventajas y desventajas antes de entrar propiamente ya a la parte práctica, a los ejercicios que vamos a tener, donde tenemos ventajas del valor actual. Nos dice contabiliza, perdón, la variación del valor del dinero en el tiempo, lo que se conoce como inflación. Sí, entonces nos va a dar ya un aproximado de lo real en cuanto al valor que podría tomar al cabo de un determinado periodo de tiempo, ¿sí? Tomando en cuenta ciertos aspectos como la inflación, el interés, ¿sí? La inflación sobre todo en términos económicos dentro del desarrollo económico como tal de un país, ¿sí? Su uso aplica a diferentes y numerosas empresas, es decir, no únicamente de un sector específico como tal. Y dentro del ámbito del transporte también va a aplicar este tipo de cálculos, porque si hablamos en la renovación de una unidad, vamos a hablar de cuál sería en este caso el valor necesario, cuál sería si va a resultar rentable o no va a resultar rentable, ¿sí? Diferentes aspectos que van a ser analizados, ¿sí? En función de, por ejemplo, el costo por kilómetro recorrido, en base a la tarifa que percibe, si está resultando rentable, cuál es su margen de ganancia o cuál no. Tomar en cuenta igual la depreciación que tienen los vehículos, es decir, una unidad que es nueva al cabo de cierto tiempo tiene esa depreciación porque pasan los años, ya tiene más kilometraje y de acuerdo a su uso.
Además que permite introducir variables que afectan la inversión, por ejemplo, la inflación, la fiscalidad o el riesgo del negocio, es decir, qué porcentaje en base a la inflación puede haber un porcentaje de riesgo del negocio, es decir, que tal vez eh, tienda a no ser rentable o a tener algún tipo de baja. Es muy sencilla de aplicar, pues utiliza operaciones matemáticas elementales como la que revisamos, es decir, la fórmula, ¿no? Donde tenemos el valor final sobre 1 más i en elevado a n periodos. Dentro de sus ventajas que podríamos también hacer mención de utilizar el valor actual, donde mencionaremos que se debe hacer muchas hipótesis para su cálculo, como por ejemplo ventas a futuro, número de años de vida de la empresa, etcétera, para poder escoger la tasa más adecuada, es decir, eh, tendría que ser diferentes tipos de análisis tomando en cuenta lo que nos dice el número de años de la empresa, qué pasó tal vez previamente, entonces cuáles son el volumen de ventas, cuánto se prevé que se incremente o que se mantenga, entonces también va a depender, ¿sí? Y además del tema de la inflación, entonces tal vez por eso se presenta como principal desventaja. Le permite al inversionista que trabaja de forma individual poder comparar dos proyectos de inversión que tienen igual salida de efectivo, es decir, dos proyectos que tal vez tengan igual salida de efectivo, entonces realizar una comparación es tal vez ahí caer en cuenta de que puede o no resultar rentable o no favorable. Le permite mostrar las opciones de inversión a los accionistas, expresa entradas de efectivo y salidas con el valor actual que tiene la moneda usada por el inversionista. Es decir, de acuerdo a los flujos de entrada y de salida, pues se va a tener el valor actual, ¿no? Pero aquí haciendo referencia a la moneda, tal vez más concretamente, cuando es ya de tipo entre naciones, cuando un empresario desea invertir tal vez en otra región, en otro país, entonces dependiendo de la moneda que tal vez maneje ahí, pues se puede, o por eso se puede tornar como una principal desventaja, ¿sí? Y ya dentro de la interpretación, como de hecho se podría eh, aplicar dentro del desarrollo de las múltiples actividades, nos dice que el valor actual es un aspecto de suma importancia para la adecuada valoración de la inversión de los diferentes activos fijos. Si su valor es mayor a cero, esto quiere decir que el proyecto es completamente rentable. Esto considerando el valor mínimo de rendimiento de la inversión. Es decir, que siempre cuando se va a realizar este tipo de análisis o de estudio, va siempre a estar marcado por un porcentaje o valor mínimo de rendimiento, es decir, 12, 15, parece que por el 12% está. Entonces, cuando se marca ya ese porcentaje o tasa de rendimiento mínimo y a pesar de ello ya tenemos el valor mayor a cero, entonces ya podemos interpretar lo que es, en este caso, o va a resultar rentable, ¿sí? O a diferencia cuando no sucede aquello, entonces posiblemente tendremos que bajar ese valor o esa tasa de rendimiento, tal vez tendrá que bajar a 5, 6, posiblemente eso durante los primeros años, pero ya al transcurso de los años esa tasa tiene que incrementarse porque ninguna empresa o institución trabaja o va a trabajar para tener un margen de ganancia mínimo, ¿no? Entonces, el valor actual de una empresa también generalmente tiende a comparar las diferentes alternativas que hay para comprobar si un proyecto en realidad conviene o no, o por lo general la alternativa con el valor actual más alto es la mejor opción para la entidad o empresa, aunque eso también puede llegar a cambiar. Un ejemplo práctico, cuando una organización, una empresa, pretende adquirir una flota vehicular, un vehículo, entonces, aquí van a hacer diferentes tipos de análisis para saber, en este caso, qué tipo de vehículo estaría en la capacidad de adquirir una determinada empresa. Si es una empresa tal vez de
destinado a la parte logística. Tal vez subcontrata unidades, es decir, contrata ya vehículos que están destinados para esta función. A su vez, si la empresa tiene su propia flota vehicular, ¿sí? ¿Cómo en este caso se realizan los cálculos para saber si va a resultar rentable, por ejemplo, adquirir un tráiler o únicamente alcanza para un camión? ¿Sí? Entonces, con este tipo de análisis se pretende buscarnos si es que conviene o no, o mucho mejor si en diferentes marcas o características hay variabilidad, entonces, o opciones, elegir cuál marca o cuál tipo, cuál modelo se ajustaría en este caso a su valor que tiene actualmente la empresa, ¿no? Entonces, esta interpretación del valor actual también puede ser considerado en función de la creación de valor para la empresa. Si el van de un proyecto es positivo, entonces el proyecto crea valor, es decir, resulta rentable. Si el van de un proyecto es negativo, el proyecto destruye valor. Y si el van es cero, ¿sí? El proyecto no crea ni destruye valor, que, bueno, dependiendo de, tal vez del tipo de proyecto, a veces puede resultar beneficioso, ¿no? Pero en su mayoría, ¿qué es lo que buscan o se busca en la parte económica? Es que el ban del proyecto sea positivo, es decir, que cree rentabilidad, que genere un valor beneficioso para la organización, para la empresa. ¿Sí? Antes de ir también con la parte de ejercicios, revisamos qué pasa con la fórmula del valor presente o cuál es la fórmula para el valor presente y valor futuro con interés simple. De igual manera, existe con un interés compuesto. En este caso, tenemos el valor presente y futuro para con un interés simple. Entonces, la fórmula de interés simple es utilizada cuando el interés total pagado al final es igual al interés multiplicando por el número de periodos. Es una parte textual. Ya en la parte simbólica tenemos valor final, es igual a valor actual o valor presente, por 1 más I por N. Entonces aquí ya miramos que ya no está elevado a la N, sino ya es por N, es decir, por el número de periodos. De igual manera aquí tenemos la significado. F, perdón, VF, valor futuro, VP, valor presente, llamado valor actual, inicial o capital inicial. N, el tiempo, es decir, el número de periodos, y la tasa de interés. Entonces, como tenemos el valor final, podemos despejar la fórmula y tener el valor presente. Entonces, una vez que realizamos operaciones matemáticas de despejar, entonces tenemos que el valor final, perdón, el valor actual es igual al valor final sobre 1 más I por E. ¿Sí? Esto cuando se trata de interés simple. Entonces, tenemos una fórmula para el valor actual, una fórmula para el valor futuro, ¿sí? Una fórmula para el valor presente con interés simple, una fórmula para el interés simple, una fórmula para el valor actual con interés simple y otra fórmula para el valor presente y valor futuro con interés compuesto, ¿sí? Cuando hablamos de interés compuesto, nos dicen, en el caso del interés compuesto, existe capitalización de intereses. Esto quiere decir que los intereses aplican a los intereses que se vayan generando. Sí, vamos a ver con el ejercicio. No, dentro de esta fórmula tenemos que el valor final será igual al valor actual. En este caso, abrimos corchetes y tenemos entre paréntesis 1 más i elevado a la n, es decir, al número de periodos. Y al despejar de igual manera, podemos hallar el valor actual. Entonces, ahí, luego de realizar el despeje de fórmulas, tenemos la fórmula, ¿sí? Entonces, eso anotarlo. Hasta el momento estaríamos o vamos a trabajar con 6 fórmulas, ¿sí? Lo que es el valor actual, valor presente, valor actual y valor futuro con interés simple, ¿sí? Valor actual y valor futuro con interés compuesto. Entonces serían 6 fórmulas en total, ¿sí? Ya dentro un poco de la parte práctica, tenemos ejercicios donde hace referencia a qué es lo que
pasa en este caso, cuál es la interpretación con un ejercicio dentro del valor actual y dentro del valor futuro. Si hablamos del valor actual, entonces hacemos mención que tenemos un valor, es decir, un monto inicial. Como tenemos este monto inicial, al cabo de un periodo determinado, ¿sí? En este caso de n, un determinado número de periodos, pues hablaremos que vamos a alcanzar un valor final. Entonces, ¿qué es lo que pasa al cabo de un determinado periodo de tiempo por el tipo de interés que esté aplicado hacia ese monto? Entonces, como sabemos el número de periodos y sabemos el tipo de interés, entonces vamos a poder calcular o hallar el valor final, ¿sí? O a su vez, cuando conocemos el valor final, ¿sí? Conocemos el número de periodos, el interés que se aplicó, entonces podemos calcular el valor actual o valor presente que se necesitó o tal vez se necesitaría para realizar esta inversión. Sí, entonces, como miramos aquí, ¿no? Valor presente, en este caso una representación, podríamos, ya, de hecho, en el siguiente vamos a ver un ejemplo, al cabo de n, es decir, el número de periodos por un interés, entonces vamos a alcanzar un valor futuro. Entonces, dentro de un ejemplo práctico, aquí nos dice, ¿qué prefiere tener? $1,000 hoy o tenerlos dentro de 10 años. Entonces, ¿qué pasa si ese valor yo deseo calcularlo, en este caso, con un valor presente o con un valor futuro, tomando un interés del 1%, un tipo de interés del 1%? Entonces, aquí podríamos aplicar, deberíamos aplicar la fórmula que hemos revisado, tanto del valor actual como del valor futuro, en donde tendríamos para hoy, en este caso para el valor presente, ¿sí? ¿Cuál sería el valor futuro? Eh, ¿Cuál sería el valor futuro? Sobre 1 más I por N. N, ¿cuánto representaba? 10 años. Entonces, a ver, realicemos el cálculo y en este caso confirmar el resultado. A ver si está incorrecto dentro de esa presentación. Están haciendo el cálculo. Entonces, dentro del valor actual o valor presente tendríamos el valor futuro. En este caso nos dice que sería $1,000. ¿Sí? $1,000 dividido. Primero tendríamos que resolver lo que está sobre la fracción. En este caso 1 más I elevado a la N. Y nos dice que el tipo de interés es del 1%. Y N nos decía que son 10 años. Entonces, tendríamos 1 más, más el interés, que sería el 1%, para elevarlo. A ver, por favor, ustedes también resuélvanlo dentro de... Ingeniero, Dígame. no le logré comprender. Usted puso valor futuro en la fórmula para dividir, pero 1,000 dice que 1,000 tengo hoy. Ya. El valor futuro no sería acá, en el lado derecho. A ver, no se confundirá. Vamos a ver. Déjenme ver si les puedo anotar. Nos dice el ejercicio. ¿Qué prefiere tener? $1,000 hoy o tenerlos dentro de 10 años. Entonces, si hablamos de hoy, estaríamos hablando del valor presente. Entonces, podríamos, de hecho, calcularlo tanto el valor presente y el valor futuro.
¿Qué es lo que pasa con este monto? Si queremos tenerlo hoy o si queremos tenerlo en el futuro. Entonces, para que no se confundan. Primero, si nos dice tenerlos a futuro, entonces estaríamos hablando de un valor futuro, es decir, luego de los 10 años. Entonces, el valor futuro nos dice que será igual al valor presente o al valor actual, en donde tenemos que el valor actual tendríamos $1000. No estoy ahí. No, no. A ver, ahí voy a hacerlo aquí. Valor futuro será igual al valor actual, que en este caso tengo de $1000. Sí, está muy... eso es lo que- ya. Esto nos dice por 1, son paréntesis, está un poco distorsionado. 1 más el interés. ¿Cuánto es el interés? ¿Cuánto les dije que era el interés? 1%. 1%. Ya, ¿cómo sería? 0,01. Exacto, ¿verdad? 0,01. Esto nos dice, según la fórmula, elevado a n. ¿Cuánto es n? 10. 10 años. Ya, 10 Son un años. total de 1104,62. Ya, entonces aquí, ¿cuánto nos decía? 1104,62. Ya, muy bien, 1104,62. Ya, ahora calculen el Valor valor actual presente. 905,29. Ya. A ver, déjenme- para ver si estamos o no estamos en lo correcto. Ya. 1104 nos decía Marco. Y 905,29 para el valor presente. Ahí estamos bien, ¿está de acuerdo? ¿Estamos bien ahí? Sí, señor. A todos les sale ese resultado. Sí les salió. Ya, entonces la explicación para este ejercicio, en este caso, que nos dice que prefiere tener $1000 hoy o tenerlos dentro de 10 años. ¿Qué pasaría en este caso si yo pretendo tener el día de hoy $1000? Entonces, para tener $1000, yo necesitaría en este caso de 905.29. Entonces, ese sería mi valor actual, ¿sí? Con una tasa de interés. ¿Y qué pasaría en el cabo de 10 años? Entonces, ese valor me dará de 1104,62. Entonces, ese sería el valor a futuro, a 10 años, con una tasa de interés del 1%. Entonces, ahí vendría la explicación, o bueno, dentro de este ejercicio no habla tal vez de qué tipo de, o en qué tipo de situación se encuentra tal vez eh, la aplicabilidad de este ejercicio, pero eso sería en este caso en cuanto a la explicación general. ¿Qué pasaría si? ¿Cuánto necesito el valor actual? Si es que el día de hoy necesitaría $1000 o al cabo de 10 años, ¿cuál sería el monto que yo tendría? ¿Sí? Ya, entonces, lo que sí les pido es que todos, espero hayan realizado este cálculo, sí hayan aplicado y que les coincida los resultados, que les salgan los resultados para que luego no tengan confusión, ¿no? Y vamos a ver otro ejercicio. Este ejercicio es igual, es similar. Es de $1000. Bueno, tenemos un video, pero eso les voy a ubicar dentro de la plataforma, ¿sí? Para que ustedes lo vean. Ya, y aquí revisemos un ejemplo, resolvamos un ejemplo, ¿sí? Donde nos dice encontrar el valor actual al 5% de interés de 1800 con vencimiento de 18 meses, ¿sí? Entonces,
siempre la recomendación va a ser trasladarlo, transformarlo de manera anual, de manera a años. Entonces, si aquí habla de 18 meses, entonces tendríamos que hacerlo referencia. ¿Cuántos meses tiene un año? Entonces, en este caso serían 12. ¿Sí? Entonces, 18 para 12. Entonces, en años estaría representado con 1.5 años. ¿Sí? Para que esto lo tomen en cuenta para los siguientes ejercicios. De hecho, siempre fíjense que, por ejemplo, si habla de un interés tal vez mensual y habla de un periodo anual, entonces no estarían coincidiendo el tipo o en este caso el periodo. Si hablamos de meses o si hablamos de años, pero no puede estar tal vez el interés mensual y en este caso el periodo de forma anual. Entonces aquí lo recomendable siempre va a ser transformarlo a, en este caso, de manera anual. ¿Sí? Entonces aquí nos dice el interés simple. Recordarán o recordaremos cuál era la fórmula del interés simple. ¿Sí? ¿Cuál era la fórmula del interés simple? A ver. Y poder realizarlo. Además, agregarlo a esta parte, ¿no? Siempre podemos aplicar también dentro de Excel, también se puede aplicar, pero primero tratemos de resolverlo aquí. Entonces, si nos dice que encontrar el valor actual al 5%, ¿sí? Encontrar el valor actual al 5% de interés simple, con de 1.800 con vencimiento de 18 meses. Entonces nosotros como datos tenemos que el valor futuro será de 1.800, ¿sí? N, que ya lo transformamos en este caso de meses, lo transformamos a años, tenemos 1.5. El interés nos dice que será el 5%, ¿sí? Cuando hablo ya de interés simple, hace referencia a un interés anual, ¿sí? Ya no es necesario que aquí tal vez esté especificado o aquí yo interprete que es de manera mensual. Si hablamos de interés simple, entonces hacemos referencia que es un interés anual. Entonces aquí aplicamos básicamente la fórmula que tenemos ahí. Entonces déjenme anotarles aquí. Entonces tendríamos que el valor actual es igual. ¿Cuál será el valor final? ¿Sí? Recuerda, ¿cuál será el valor final? Tenemos de 1.800. 1800. ¿Sí? Sobre, en este caso, abriría paréntesis, 1 más el interés. ¿Cuánto era el interés? El 5%, ¿verdad? Que sería 0.05. Cuidado, se confundan que es 0.5. Decimos que solamente es 5%. Y esto lo multiplicamos por n, en este caso 1.5. Entonces, ya, ahí únicamente aplicaríamos o podemos ingresar esos montos dentro del la calculadora y ya poder calcularla de manera directa. ¿Cuánto es este valor? Si alguien me ayuda. 1.674,41 me salió a mí. ¿El valor actual o este valor? No, todo. A ver, primero este paréntesis, ¿ya? ¿Cuánto le salió? El valor actual. ¿Cuánto le salió el valor actual a ver, Marco? ¿Cuánto le salió? No le escuché bien. Si puede, por favor. O de hecho, todos envíen el resultado este momento al chat aquí de la sesión de Zoom. Envíen el resultado para saber qué están realizando. Y poder comprobarlo, poder verificar. Voy a resolver primero lo que está entre paréntesis. Tengo 1,0.5. Aquí dentro de mi calculadora me sale 1.075.
Entonces, 1000. 1,075, ingeniero. 1674. Sí, es verdad. Ya, entonces, ya. Ahí sí ya me debe salir entonces lo que usted me dice. 1800 dividido por 75. Ya, ahí sí me sale 1674.41. ¿Estamos bien ahí? A ver, ya voy a ver este momento el chat. A alguien le sale 1100. A ver, no, está mal esa cifra. Sale 1.1428 sería. Ya, la otra de Elvis, 1674. A Kevin, 1674.42. Sí, porque está la aproximación. A Jimena, 1075 o 1.075. Pero ese sería únicamente del resultado del paréntesis. A Valeria, 1.074. A ver, ahí no estamos coincidiendo. ¿O qué valor me están dando ahí? Ya, para verificarlo, vamos a ver el ejercicio ahí en Excel. Sí, para comprobarlo, verifiquemos. Ya, a ver dónde está. Listo. A ver, todos tienen que enviar ese, qué resultado les salió al chat de la sesión de Zoom. A ver, ¿dónde estaba ese ejercicio? No. Ah, no, estos son ejercicios de más adelante. A ver, si querríamos aplicarlo aquí en Excel, ¿verdad? Y si quisiéramos aplicarlo aquí, vamos a definir lo que sería el valor actual. ¿Cuánto era el valor actual? Me van diciendo, por favor. No, estamos hallando el valor futuro. Tendría, a ver, el valor futuro quisiera. Ya, a ver, el valor futuro. Sí, voy a ponerlo aquí, valor futuro. ¿Cuánto era el valor futuro? 1800. Ya, 1800. ¿Cuántos periodos eran? Número de periodos, ¿cuánto eran? Dígame, por favor. ¿Cuánto era n? 1,5. 1.5. 0.5. La tasa de interés. ¿Cuál era la tasa? 5%. Ya. 0.5. Ya. Bueno, aquí tendríamos que cambiar. Sí, sí. Seguirán ahí, no se perderá. Tenemos que cambiarlo a porcentaje. Solo es el 5%. Por si acaso no está proyectando su pantalla, ingeniero. No se está proyectando el Excel. No, ingeniero. No. Avisa. Ya les voy a proyectar la pantalla mejor. Ya, ahí sí se está mirando. Pensaba que sí me estaban mirando.
Ya. Miren, entonces, si queremos hallarlo aquí dentro de Excel, entonces tenemos el valor final, valor futuro, perdón, valor futuro, número de periodos, la tasa y el valor actual. Entonces, dentro de aquí de Excel, si nos vamos mejor acá, a ver, a fórmulas, donde tenemos las fórmulas financieras, vamos a buscar el valor actual, que sería VA. ¿Sí? Entonces, insertamos y aquí nos dice que ubiquemos, en este caso, la tasa, que sería del 5%, el número de periodos, que sería 1.5, el pago sería 1800 y ahí nos debería dar. No, está mal. A ver, ¿dónde está mal? Está el error. O la tasa, pues, ingeniero, tiene 5,00. No, si está con interés ahí, está al 5%. Eso les decía, aquí está dentro de la celda, está considerado como porcentaje. A ver, ¿dónde me equivoqué? Número de periodos de tasa. Tenemos que es S14, sería este de aquí. Aquí está. A ver, la tasa tengo que es ya. Número de periodos 1.5. A ver, aquí. Ya. ¿Cuánto nos salió? Si me recuerdan, ¿cuánto nos salió el resultado en el ejercicio? 1.600. 1672,97 era. 1.641. A ver, ¿dónde está el chat? 1674,41. A ver, entonces en alguna parte apliqué la fórmula mal. Déjenme revisar este ejercicio. Ya, aquí está. 1672,97. 1674,41. Y yo con algún error ahí. A ver. Aquí. Ya, entonces aquí debe estar el error. No, en 674,41. No sé dónde está el error. A ver, vamos viendo, por favor, igual. No sé si ustedes pueden mirar en sus pantallas. Ahí, claro, pero va a cambiar, estoy cambiando sus valores. A ver. Bueno, a ver, no me sale 1674.
No sé dónde estoy insertando mal, la verdad, la forma. Aquí estoy hablando de una tasa, es 5%. Aquí nos dice el número de periodos, estamos haciendo referencia a 1.5. No sé en dónde está el error, la verdad. Bueno, vamos a... No sé si alguien de pronto se dio cuenta dónde está el error en el Excel. Oiga, ingeniero, ¿es lo mismo 5.00 que 5%? Sí. Y miren, verán, si yo ubico 0.05, pongámoslo en la parte general. Ya, ahí me va, miren, es lo mismo. 1672.97. No sé dónde está el error ahí. O realicen otra vez, o el resultado que sacamos está mal. Una de las dos. El Excel o el resultado que sacamos, ¿cuál se está equivocando? Ingeniero, una pregunta. Dígame. En el en el Ya. valor actual, Ujú. no, sí, está bien, está bien. Parece que la vio. A ver, realízame nuevamente aquí la parte del ejercicio en reemplazar los datos. No sé si ahí de pronto nos equivocamos, porque debería coincidir el resultado. No tendría por qué variar. Sí, porque Excel básicamente lo que nos está haciendo es reemplazar los datos. Nosotros ingresamos los datos del valor final, el número de periodos y la tasa. Y eso aquí nos pide en valor negativo. Pero de ahí no tendría por qué variarnos. Entonces, no sé si tal vez utilizando todos los decimales, pues ahí va a variar. Eso podríamos ingresarlo. A ver, voy a ingresarlo. Sí, no sé dónde está. Bueno, los dejamos pendientes. No sé la verdad si estoy ingresando mal la fórmula. Puede ser eso. Ingeniero, Dígame. Ingresamos otra vez. A ver, dígame. ¿puede volver a poner la parte de donde sale la fórmula, donde se ingresan los valores? Para ver? ¿A esa diapositiva o cuál? Ahí. No, ingeniero, en el Excel, donde selecciono cada celda para ver Ya, si están bien ingresadas. ya, ahí miren. Está la tasa. Coma, el número de periodos.
No sé si lo entiende el número de periodos 1.5. No, y sigue saliendo igual. Ya sé por qué. Ingeniero, una consulta. Dígame. Yo creo que ya sé por qué. A ver, dígame. Porque en dígame. la fórmula usted tiene el 1 en la fórmula. Y aquí en el Excel no está poniendo el 1. O sea, el 1 que Sí, es ingeniero, eso le iba a decir. no varía. ¿Cómo el 1? No le entendí. La fórmula es, ya no me acuerdo. Déjame ver la fórmula, ingeniero. Disculpe. El uno que va sumado. Es el 1 que suma y el que multiplica. Uno más el interés por Exacto, ese es el uno, ingeniero. No, a ver, es que ahí ya se me confundieron. El Excel nos da así, o sea, valor actual y ahí nos dice que ingresemos la tasa. Sí pueden ver ahí, ¿verdad? La tasa, el número de periodos, pago que no tenemos y el valor final. Sí, eso nos pide en este caso el Excel, así lo interpreta. O sea, no le estoy ingresando como que el Excel fuera el calculador. No sé si me hago entender. ¿Qué, ingeniero? A ver, les prometo que para la siguiente clase buscarle dónde está el error. Mientras tanto, a ver, revisémosle otro ejercicio. No sé si tenía, ahora tenía algunos ejercicios. Eh, este ejercicio, ¿ya? ¿Cuál es la muestra? ¿Cuál es nuestra inversión inicial? Si hemos obtenido utilidades de $300 después de 8 meses a una tasa simple y con el 48%, perdón, de tasa anual. Entonces, ¿qué tendríamos que realizar aquí primero? Si hablamos de 8 meses y hablamos de 48% anual, ¿qué tendríamos que transformar? ¿A cuál tendríamos que transformar? A ver, ¿qué tendríamos que transformar? Ingeniero, pero 8 meses se lo divide para 12 de nuevo o no, eso no tengo. Ya, sí, ya, porque nos hablaba de interés simple, recordarán del ejercicio anterior que yo les decía. Aquí sí hace mención a meses, o sea, ya está diciendo después de 8 meses. Y como estoy hablando de interés simple, entonces tengo que transformarlo a anual. En este caso, el 8 dividido para 12 me tendría que dar el 0.667, ¿sí? Y aquí tengo, bueno, otra fórmula que en este caso sería para el interés. Cuando tengo una utilidad propiamente, entonces esta utilidad vendría a ser I. ¿Sí? Como tengo aquí en la fórmula, vendría a ser I. Sería la utilidad, es igual al valor actual que no conozco, ¿sí? Por N por I. Entonces, aquí que en el ejercicio, ¿qué es lo que me pide? ¿Cuál es nuestra inversión inicial? Es decir, nuestro valor inicial. Si hemos obtenido utilidades de 300, ya conozco las utilidades que es I, la I mayúscula. Después de 8 meses a interés simple y con el 48% de la tasa anual. Aquí puedo hallar el valor actual y puedo hallar el valor futuro con, en este caso, con esta fórmula de el interés. Entonces aquí vamos a hacerlo rápidamente. Yo tendría el interés que les digo que es de 300 y es igual al valor actual, que en este caso no conozco, ¿sí? Por N, ¿cuánto sería N? Sería, Pero el BA no pasaría a la izquierda, ingeniero, sí. en vez de 300. Primero despejémosla entonces, ¿ya? Primero despejémosla para que quede mejor librecito. Entonces sería VA es igual a I. Y ahí sabemos, cuando pasa en este caso, eh, pasa signo contrario o al igual, entonces se dividiría en este caso sobre NI.
N por I. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? En ese despeje. Sí, sí estamos de acuerdo ahí. ¿Están de acuerdo que la fórmula sería así? ¿Están de acuerdo en ese despeje? Entonces, ahí sí tendríamos 300 sobre, en este caso, el N por I. N que me habla de 0.667 por el interés que nos diste del 48%, entonces 0.48. Sí, entonces ahí sí. Le ¿Cuál falta sería? un 6. Ah, sí, verdad, verdad. Gracias. Muy buena observación. Entonces, ¿cuál sería ahí el resultado? Lo saco ahí. 300, a ver, voy a ver si puedo ingresar aquí en el calculador. Dividido para 0.667. 937,45. 900. Exactamente el mismo resultado. 937. A ver, ¿cuánto le salió el 937. 937,45. Déjeme hablar, pues, compañero. 937,45. Lo mismo, ¿Me va a dejar ingeniero. hablar? Ese sí es. Ya. Ya, ahí sí tenemos el valor actual, ¿verdad? Déjenme ver si en el Excel tengo este ejercicio para comprobarlo. No, solo y acá del banco. Ya. Listo. Entonces aquí también podría hallar en este caso el valor futuro. ¿Cómo hallaría el valor futuro? ¿Cuánto sería el valor futuro? Recordarán que estamos con el interés simple. Entonces, valor futuro, ¿a qué era igual? Utilicen las fórmulas, ¿a qué era igual el valor futuro? Valor actual. ¿Se notaron? Valor actual por 1 más I, eso elevado a la N. No, estoy mal. El 1 más I entre paréntesis. A ver, vamos a ver el siguiente. Elevado a la n. Bueno, aquí es elevado, ¿no? Sí, para que se lo entienda. Entonces, aquí, valor futuro, ¿sí? Es igual, el valor actual, que sería 927.45. No es elevado, ingeniero. Es por N. Verán que es el interés simple. Claro. Ah, Me sale 1237,45. voy a editarlo ahí mismo. Ya se me borró. Sí puedo decir así. Sí puedo decir. Ay, y se me vuelve complejo armar esto. Editar en esta pantalla. A ver, voy a ponerlo acá. Entonces tendría que el valor final es igual a cuánto me decía Marco. 1237,45. 1237. Ahí está bien. Verán. Verán que recordarán, verán. Revisamos la fórmula del valor
presente o valor futuro con interés simple. Y aquí está, el valor futuro es igual a 1 más I por N. Sí, recordarán que decía valor, perdón, con interés simple. Entonces no es elevado, ¿sí? No es elevado. Tener presente eso, no es elevado, es multiplicado. 1 más I por N. Aquí, si no, ahí sí ya nos va a salir otro valor. Es aquí. Complejo que se me hace. Ay, no, se me borró. No, a ver. No, sí me he excedido del tiempo. Bueno, como son ejercicios, sí me gustaría, o no sé si ustedes creen ya que esté explicado suficiente para que ustedes puedan realizarlo, o si sería necesario realizar más ejercicios en clase para que ustedes Más ejercicio en general. si será necesario que ahora realicemos más ejercicios en clase, entonces, Sería más factible. bueno, En no hay general, problema. Ya 12 de la quedó. noche. Ya, listo, listo. Bueno, no hay problema en aquello, ¿ya? Con todo, sí les pediría que para la siguiente clase tengan ya anotado las fórmulas, ¿sí? Para que no se confundan como hace un momento. Tener siempre presente cuando es interés Ya las simple. diapositivas en general. Ya les voy a subir a la plataforma, eso no hay problema. Para que se descargue. Bueno, en la siguiente clase revisaremos los demás ejercicios para que ustedes puedan familiarizarse y puedan ya resolver ejercicios que se los vayan a enviar. Sí, bueno, yo les agradezco. No sé si Ingeniero, tienen dudas, díganme. si puede enviar las fórmulas porque no las anoté todas. Ya, ya les voy a poner en el grupo, digo, en la plataforma. Envía el PDF. Ya, no hay problema, ya les envío. Listo. Entonces, les agradezco por la atención. No sé si tienen alguna duda de pronto, algo que acotar. ¿Ninguna? En Entonces, general, ni una. ya, les agradezco. Nos veremos la próxima clase. Sí, ya les subo el contenido a la plataforma para que se descarguen y a la siguiente clase tengan ahí listo a la mano las fórmulas. ¿Sí? Chicos, que pasen bien. Hasta luego. Una excelente noche. Señorita, Listo, ingeniero, buenas noches. ya, hasta luego. Señorita María Fernanda, ¿sí está? ¿Está Sí, presente? ingeniero, dígame, buenas noches. Ay, señorita María Fernanda, ¿qué ha pasado con usted que no ha estado asistiendo con regularidad y por ende no ha estado cumpliendo con las actividades? Así es. Así es. Sí, ingeniero, yo antes sí mismo hablé con la señorita Evelyn, por lo que tengo ahorita inconvenientes con el internet. Por el momento estoy ayudándome con un teléfono para poder asistir. Ya, también he intentado ingresar a la plataforma, pero no me coge lo que es el usuario. Entonces no he podido ingresar a la plataforma. ¿Pero qué Ya eso le pasó? comuniqué a la señorita Evelyn y la señorita Evelyn me dijo que ya me iba a ayudar. Sí, no me coge lo que es la contraseña. O sea, ¿no recuerda cuál es el usuario y contraseña o no puede ella La ingresar? contraseña no me coge. Entonces, como yo tenía todo eso también grabado en lo que es mi lacto se dañó. Entonces no la pude, la que yo me acuerdo no me coge. Ya, bueno, trate de solucionar. Entonces ese Si es el ya problema que tengo en la plataforma. Ya he hablado con Master Evelyn, trate de que se lo solucione pronto. Usted mismo encárguese, de hecho, del seguimiento. Eh,
porque ya están actividades en la plataforma. De hecho, sumadas las dos materias, creo que ya suman 5 o 6 actividades. Entonces, se está retrasando y luego eso va a influir tal vez en las notas finales. Entonces, de eso yo sí le pido de favor y que usted de igual manera haga el compromiso en igualarse en esas actividades, que cumpla con aquello. Y nada, pues espero que todas las clases de aquí en adelante pueda asistir con regularidad. No quisiera que tenga problemas con asistencia. Ingeniero, tengo asistencia, ¿no? Mandé, no lo escuché, señor Samuel, disculpe. Que si tengo asistencia, ya yo no digo. A ver. Ahí, Samuel. ¿Qué pasó, Yo Samuel? recién hace poco llegué al trabajo, por eso recién me conecté. Ya, no hay problema. Listo, señor Samuel. Está en la lista de asistencia. Sí, ingeniero, ya que me voy a tratar de conectarlo más regularmente para que poder hacer clases. No que, como le explico, tengo inconvenientes con el internet y no tenía una manera de poder conectarme, entonces yo ahorita estaba arreglando eso por medio del teléfono Ya, eso y ahora le ya voy a decía poder. yo. O sea, trate de buscar las formas y comunicar a tiempo. Sí, mire, ya es sí, soy más la tercera semana de clases y, o sea, yo no he tenido alguna noticia o respuesta por parte de usted. Claro que yo he preguntado a sus compañeros, pero como ahora ya ni tienen contacto, no, ni saben, de hecho. Pero Así sí es es. importante que usted comunique todo eso y asumo que no va a ser tal vez únicamente conmigo, sino va a ser con todos los docentes. Ya desde el último semestre que ustedes tienen clase, entonces aprovechen, ¿no? Ya no dejen pasar el tiempo, no esperen tal vez algo pueda, no sé, otras situaciones. Oh, ok, Ujú. ingeniero, muchas gracias. Ya entonces, Ya, señorita María Fernanda, que pase bien, muchas hasta gracias. luego. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, ingeniero, gracias. Ya, hasta luego, que pasen bien.